Buenas, la clase de hoy es función de demanda de un bien y vamos a ver cuáles son sus componentes. En esta función de demanda de un bien los componentes son los siguientes: el precio del bien, el precio de otros bienes, la renta, los gustos, el tamaño del mercado y otros factores más. En la función de demanda de un bien, sabiendo que siempre para hacer un estudio hay que mantener los demás factores constantes, en el caso del precio del bien tenemos lo siguiente: cuando va cambiando el precio, él lo que hace es un movimiento en la curva de demanda. Vemos que los precios, a medida que van bajando, las cantidades demandadas van aumentando. En este caso tenemos los precios de otros bienes y vamos a ver los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutivos son aquellos que permiten por separado satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, tenemos la mantequilla y la margarina. En el caso de los bienes sustitutivos, tomando el ejemplo de la mantequilla y la margarina, supongamos que estamos en el mercado de la margarina y aumenta el precio de la mantequilla. Cuando eso sucede, como son bienes sustitutivos, aquellos que estaban en el mercado de la mantequilla se van a desplazar al mercado de la margarina. Por lo tanto, la curva de demanda de la margarina se va a desplazar hacia la derecha. Y aquí la tenemos. En el caso contrario de los bienes sustitutivos, cuando el otro bien, en este caso la mantequilla, disminuye su precio, los que están en el mercado de la margarina se van a desplazar al mercado de la mantequilla. Y por lo tanto, en este caso, la curva de demanda de la margarina se desplazará hacia la izquierda. Siguiendo en el precio de otros bienes, en el caso de los bienes complementarios, son aquellos que conjuntamente cubren una misma necesidad. Pongamos como ejemplo el azúcar y el café. Supongamos que estamos en el mercado del café. Si hay una disminución del precio del azúcar, consumiremos más café. Por lo tanto, la curva de demanda del café se desplaza hacia la derecha. En caso contrario, si el precio del azúcar aumenta, cambiaría la demanda del café y esta disminuiría. Por lo tanto, la curva de demanda del café se desplazaría hacia la izquierda. También tenemos en el precio de otros bienes los bienes independientes, que son aquellos que no guardan ninguna relación entre sí. Y hay muchos ejemplos. Uno de ellos puede ser un lápiz y un donut. Por ejemplo, si un lápiz aumenta su precio, la cantidad demandada de los donuts va a permanecer igual. En caso contrario, si los donuts aumentan, la cantidad demandada de los lápices debería permanecer igual. Tenemos la renta o ingresos. En el caso del bien normal, es aquel que al aumentar la renta del consumidor, la demanda de este bien también aumenta. Tenemos como ejemplo los alimentos, los automóviles y muchos más. Veamos. Si aumenta la renta del consumidor, se desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Y si disminuye la renta del consumidor, se desplaza la curva de demanda hacia la izquierda.
En el caso del bien inferior de la renta o ingresos, el bien inferior es aquel que al aumentar el ingreso del consumidor, su demanda disminuye. Los bienes inferiores son aquellos que nosotros consideremos que sean de muy baja calidad. Por lo tanto, al aumentar la renta o ingreso del consumidor, la curva de demanda de este bien inferior se desplaza hacia la izquierda. Y al disminuir la renta o ingreso del consumidor, la demanda de este bien se desplaza hacia la derecha. En el caso de los gustos y preferencias del consumidor y tamaño del mercado, tenemos lo siguiente. Al aumentar los gustos en este mercado, la demanda también aumentará. Por lo tanto, si los gustos o preferencias aumentan sobre este bien en este mercado, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. También en el caso del tamaño del mercado. Si el tamaño del mercado aumenta, también la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Si disminuyen los gustos o preferencias, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. También en el caso del tamaño del mercado, si se reduce ese mercado, la curva de demanda también se desplazará hacia la izquierda. El video de hoy fue función de demanda de un bien. Por favor, compartan el video y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.